Qué enorme pena, qué enorme tragedia, diría yo, para la democracia argentina, que la derecha cada vez que tiene que tomar una decisión para contribuir a la pacificación entre su panel de posibilidades, entre las teclas a tocar, la única que aparece siempre como única alternativa sea la de la represión o la intervención de fuerzas de seguridad, el espionaje y la violencia. Ahora, este es un problema de la derecha en Argentina, pero ese problema de la derecha en Argentina se termina convirtiendo en un problema de la democracia, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta, el otro día decidió que la vivienda particular de la vicepresidenta del país iba a ser en los hechos una suerte de corralito penitenciario, ¿no? Una especie de cárcel simbólica en la que Cristina iba a quedar aislada de aquellos que le querían manifestar su apoyo. Y movilizó carros hidrantes, patrulleros, guardia de infantería, gente con gases, con palos. La verdad, eso es un conflicto político, no es un conflicto policial, y mucho menos penitenciario. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, en la cabeza de gente sin ideas, ¿no? En la cabeza de gente que, insisto, cada vez que tiene que resolver una situación de estas características, elige el lado represivo, ¿sí? La restauración del orden público, a como dé lugar. No, a como dé lugar no es. A como dé lugar no es. Porque lo que sucede en la Argentina es algo muy grave, que no solamente sucede aquí, sino que ha sucedido en la región, y es que hay dirigentes populares que son perseguidos judicialmente, luego que desde los medios se ha instalado la culpabilidad de ellos en situaciones penales, en causas penales, en expedientes penales. Por lo tanto, se ha trastocado, ¿sí? Se ha vaciado de legitimidad a las instituciones. Y en ese vaciamiento de las instituciones, lo único que no puede imperar es la violencia. Lo otro es una discusión política. Pero claro, se ha instalado en la Argentina que la competencia interna de la oposición es en ver quién tiene el método más rápido y doloroso para exterminar al peronismo. Y esto es, vuelvo a decirlo, una verdadera tragedia, porque este país sin peronismo no va a ser mejor, va a ser peor. Pero ¿saben por qué? Porque ya lo intentaron. Lo han intentado con proscripciones, lo han intentado con detenciones, lo han intentado con desapariciones, lo han intentado tratando de meterse dentro del peronismo y construir una cabeza neoliberal dentro del propio peronismo. Lo han intentado de todas las maneras y no pudieron. Y eso dice algo de la realidad argentina. No solamente de la historia, sino del presente argentino, que la derecha se niega a asumir y reconocer. El problema de la Argentina no es el peronismo. El problema de la Argentina es una derecha con pocas luces que cada vez que tiene que resolver un problema, como fue en la noche de los bastones largos, por citar un ejemplo, lo único que se le ocurre es reprimir, es violentar, es agredir. Entonces es muy difícil con esta gente que tiene reflejos solamente para reaccionar de ese modo, construir alguna política común. Yo la otra vez escuchaba al embajador de los Estados Unidos planteando un consenso. ¿Cuál va a ser el consenso, señor Stanley? ¿El consenso va a ser el consenso de la violencia a aplicar sobre el cuerpo peronista? ¿Cuál va a ser, Mr. Braden, su consejo? ¿Qué tipo de consenso quiere? ¿Un consenso con gases lacrimógenos? ¿Un consenso con detenciones? ¿Un consenso con insultos, como hicieron con Máximo Kirchner? Porque la verdad es que esta idea brillante, ¿no? Permítanme la ironía, de vallar
el domicilio de la vicepresidenta del país, impedir las reuniones políticas, entorpecer el funcionamiento de la democracia, reprimir la manifestación pública de ideas, e incluso impedirle nada más y nada menos que al hijo vaya a ver a su madre, ¿no? Me refiero a Máximo Kirchner. Está hablando de una situación totalmente desquiciada. Pero desquiciada por una voluntad de la derecha de este país que se da de bruces con la realidad. No van a poder hacer eso que quieren hacer. El peronismo va a seguir existiendo, los va a sobrevivir. Como sobrevivió a todos los que alguna vez creyeron que con ello se acababa. No pasa así. No pasa así. Y uno se preguntará, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, entre otras cosas, llegamos hasta acá porque el lawfare ha sido un método bastante eficaz para poner la correlación de fuerzas a favor de los sectores que ya tenían todo el poder y a su vez darle poder y gobiernos. Tratar de revertir esa situación obviamente lleva tiempo, no se hace de un día para otro. Las consecuencias son muy malas y entre esas consecuencias muy malas está la de incluir la violencia como una herramienta más para dirimir las disputas. No hay una conciencia pacífica frente a los conflictos. Por el contrario, la ciudad de Buenos Aires fue la única donde hubo escenas como las que se vieron, con policías, con carros hidrantes, de todos los lugares de concurrencia y manifestación en apoyo a la vicepresidenta que hubo en el país. Un montón de lugares, más de 20 y pico. Pero el único lugar donde apareció la violencia policial, la violencia institucional, fue la ciudad de Buenos Aires. Le quiero dedicar un párrafo aparte a Cristina Kirchner. La verdad es que la vicepresidenta del país soporta ser al interior de la Argentina una suerte de persona sobre la que se puede descargar cualquier tipo de improperio, cualquier tipo de insulto. Es víctima privilegiada, desgraciadamente, de todos los discursos de odio. Es también el epicentro, el centro de gravedad de la política. Se hace política a favor de ella, se hace política en contra de ella. Y eso demanda una energía importante. Y la pregunta es si Cristina va a poder. Si Cristina va a poder con todo esto. Hasta ahora lo vino haciendo, ¿sí? Pero yo siempre pienso, es una persona también. Ayer, cuando se calmó un poco el asunto, se fue a comer con la hija, como una madre con su hija. Cristina es una persona que se ha puesto en una situación de vida, mediante un compromiso político, que es sumamente difícil. Sumamente difícil. La gente se lo va a reconocer, por eso la concurrencia masiva que hubo allí en Juncal y Uruguay. La gente la va a respaldar sabiendo que ella está siendo en este momento blanco, no solamente de los ataques verbales, sino víctima de un embate judicial con estos jueces que son los jueces del lawfare, los fiscales y los jueces del lawfare. Entonces, creo que es legítimo preguntarse si lo va a soportar. ¿Puede Cristina o no puede? Y pensando en eso, pensé también en las dirigencias. Porque en la Argentina nosotros tenemos un problema de dirigencias, ¿no? Son dirigencias que la mayoría de las veces se están mostrando impotentes para cambiar el estado de cosas, para cambiar el orden de cosas. Un sector porque convalida este orden injusto y desigual, otro porque tiene miedo a que le pase algo a él, a su familia, o porque no quiere salir escrachado en los diarios. Y otra dirigencia porque no tiene ideas.
Porque el mote de dirigente en la Argentina no se le niega a nadie. Aparece Julio Bárbaro por televisión y le ponen dirigente del peronismo. Yo no sé qué dirige. No dirigen ni el tránsito, pero están en los canales, están en las pantallas. La oposición en la Argentina, la dirigencia opositora en la Argentina, no dirige, es dirigida. Los Martín Lustó, los Horacio Rodríguez Larreta, la Patricia Bullrich, no son dirigentes. Son dirigidos por las corporaciones, por los dueños del poder y del dinero. Y lo que tenemos que tener en claro es que nos empujan a un abismo, porque cada vez que fueron contra el peronismo, a la Argentina le fue peor, y hubo dolor, sangre y tragedia. ¿No se dan cuenta de eso? Entonces, hay otras dirigencias a las que yo quiero apelar desde este micrófono en este momento, que tienen que reaccionar. Y reaccionar implica tomar partido por la democracia, y tomar partido por la democracia es tomar partido por el Estado de Derecho. Y lo que se vulneró el sábado en la ciudad Cava fue el Estado de Derecho. Se impidió la manifestación pacífica, la reunión, los derechos políticos, las reuniones de la vicepresidenta del país, elegida por el voto popular. Se querían llevar preso al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Le pegaron al hijo de la presidenta, es un diputado de la Nación, se llevaron dos diputados detenidos. Y encima quieren tener razón. No tienen razón, tienen violencia. Razón hay en que haya una multitud tratando de apoyar a Cristina, porque Cristina, en los años de su gobierno, cuando tuvo que tomar decisiones, la tomó en favor del pueblo y no de las élites ni de las corporaciones. Entonces, yo me pregunto, ¿va a poder Cristina? Porque evidentemente hay una dirigencia más entrenada en el daño que en la construcción política. Hay una dirigencia cooptada por las corporaciones. Hay otra dirigencia que tiene temor por el lawfare. Entonces, ¿cómo va a poder Cristina sola? Y ahí es donde me pregunto, ¿está sola Cristina realmente? Cierro con una escena. Ayer veíamos por televisión el debate de Lula con Bolsonaro, Bolsonaro con Lula. Me acuerdo estar viendo por televisión el día que Lula se parapetó allí en el Sindicato Metalúrgico de San Pablo, tratando de generar una red, un cordón que transformara la injusta acusación penal que se descargaba sobre su persona en una gran movilización política, una gran movilización popular que revirtiera ese escenario. Juntó 10.000 personas. Cuando vio que no venía más nadie, miró la hora y se entregó a la policía. Lula estuvo injustamente preso, fue víctima de un calvario judicial. Por una causa que después se cayó a pedazos. Y la propia corte terminó corrigiendo el lawfare en Brasil. Hoy Lula tiene grandes chances de ser el nuevo presidente de Brasil en octubre. Si en vez de 10.000 hubiera habido 100.000, se hubieran evitado todo ese dolor. Se hubieran evitado a Bolsonaro. La democracia brasilera no hubiese caído a estos niveles indigestos de derecha facciosa si en vez de 10.000 hubiera habido 100.000 personas. Porque Lula resistía, o podía resistir, si la gente quería resistir con él. Si la gente no quiere, Lula no puede. Si Cristina está sola, entonces con ella pueden todo. Pero si la gente quiere acompañar a Cristina, entonces Cristina puede zafar de la persecución. Si el pueblo quiere, Cristina puede. Los dirigentes tienen poder cuando tienen detrás un pueblo que quiere que tengan ese poder y que lo utilice para mejorarles la calidad de vida. Por eso todavía el liderazgo de Cristina es tan fuerte. Es tan fuerte. Es muy parecido a lo que pasó con Perón. 18 años después, imberbes que no habían nacido cuando gobernaba Perón lo reivindicaban como si fuera un profeta. ¿Y por qué fue posible eso? Es que fue tan fuerte ese gobierno.
puso en condición de dignidad y ciudadanía a personas que hasta entonces no tenían nada. Aseguró entretenimiento, distracción, educación, salario, electrodomésticos, casa, vivienda, infraestructura, pero sobre todas las cosas, le dio a la gente un país que hasta entonces era privatizado, al alcance de algunos solos privilegiados que vivían en las grandes urbes, creyendo que no había nada alrededor de eso. ¿Cómo que no había nada? Había multitudes que querían ir al cine, multitudes que querían ver que sus hijos pudieran estudiar, fueran ingenieros, fueran mecánicos, que querían conocer el mar. Y Perón hizo eso posible. Por eso su liderazgo trascendió la historia. Y por eso había jóvenes en los 70 que eran peronistas y no habían vivido ni 5 minutos de peronismo. Pero todos estaban envueltos, habían sido acunados en un relato, que era el relato de la dignidad. El relato de la dignidad es imbatible. Con Cristina pasa igual. Abel Furlan el otro día, junto a Máximo Kirchner, en el sindicato, en la sede de la UAM Avellaneda, planteó que la decisión del secretariado de uno de los gremios más importantes, ¿no? Uno de los gremios industriales más importantes de la Argentina, que dio varios secretarios generales a la CGT, es acompañar la lucha en la defensa de Cristina Kirchner. Porque citando a Lorenzo Miguel, Abel Furlan lo que dijo es: no hay lucha gremial sin lucha política. No hay solución gremial si no hay solución política. Y con Cristina nosotros estábamos mejor. Y sin Cristina tenemos salarios pre-kirchneristas. Por lo tanto, la proscripción de Cristina va en contra de nuestros intereses, va en contra de nuestros derechos. Sencillito, de overall, para entender, para que todos entiendan, para que todas entiendan. Ese fue el discurso de Furlan. Estaba al lado Máximo Kirchner. Y Máximo Kirchner contó: venía para acá. Y en el puente Avellaneda vi que había una pintada que decía: si el pueblo quiere, Cristina puede. Y lo bajó a tierra Máximo Kirchner y dijo: si los metalúrgicos quieren, Abel Furlan puede cerrar una paritaria mejor para mejorar la calidad de vida a sus familias. Entonces, siempre si el pueblo quiere. Porque es el pueblo queriendo el que le da poder a sus dirigentes y a sus dirigentas. Si el pueblo no quiere, no hay poder alguno. El poder no te lo da la banda, no te lo da el bastón, no te lo da TN, no te lo da nadie. Es el pueblo. Hubo pueblo este sábado. Y como hubo pueblo comprometido, también hubo escenas violentas de represión. La poca imaginación de la derecha en la Argentina tiene rumbo criminal casi siempre. Por eso me gustó esa frase, porque pone a jugar a un actor protagónico de la historia. Son importantes las personas, pero la historia la construyen los pueblos. Y si esos pueblos se organizan, entonces son invencibles.